En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A este Santo Espíritu pedimos su auxilio. Pedimos que descienda sobre nosotros. Lo pedimos por intercesión de la bienaventurada Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, hay que primero poner como las bases del entendimiento para este tema, los sacramentales. Hay que decir primero que Jesucristo es aquel que instituyó la iglesia primera, ¿no? Para conferirnos la gracia necesaria para nuestra salvación y santificación. Es decir, que todo lo que nosotros recibimos de don de gracia viene por Jesucristo. En primera instancia, durante este mundo pasajero, por medio de la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia de manera espiritual interior, como a veces hablan los evangélicos, ¿no? Que dicen que no existe una iglesia exterior, solamente cada uno es iglesia. Es verdad, es la iglesia también invisible, pero también es la iglesia visible. Y en cuanto a institución, Jesucristo ha instituido una iglesia y esta iglesia es la que él ha utilizado como medio eficaz de salvación de todos los seres humanos. Inclusive San Pablo dice que Jesucristo se ha entregado por su iglesia, por amor a ella, para salvación de todos. No lo hace individualmente, sino que dice que lo hace para su iglesia, por su iglesia, que es su esposa. En ese sentido, teniendo en cuenta esto claro, que Jesucristo instituye una iglesia y por medio de esa iglesia es que da la salvación eficaz según ese orden que nosotros entendemos, por medio, por ejemplo, de la Santa Misa, que es lo más importante, la Eucaristía; segundo, los sacramentos; y tercero, la oración, que es como lo que en nosotros nos capacita para tener una relación viva con Dios y recibir la gracia. Repito, Santa Misa, los sacramentos, obviamente que ahí instituye también o compone la Santa Misa, pero se la resalta de una forma preeminente porque de ella, digamos, es la que recibimos siempre todo este abundante manantial de gracia y de bendición. Santa Misa, sacramentos y oración. Esto es lo que nos mantiene a nosotros en la vida de gracia, ¿no? Esto por medio de la iglesia. ¿Quién celebra la misa? Pues un sacerdote. ¿Quién nos da los sacramentos? Los sacerdotes normalmente. También sabemos que en casos muy emergentes puede hacerlo un laico, no todos los sacramentos obviamente, sino solamente el bautismo, que es el más básico y es el primordial, como la puerta para los demás sacramentos. Y por último, la oración. Oramos también en comunión con la iglesia. No podemos polarizarnos y ser solamente el que ora en la casa solito y que nadie me moleste, sino que la oración necesariamente tiene que ser comunitaria, así como ustedes lo han hecho y lo estamos haciendo en este momento, ¿no? En ese sentido, existen también otros signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, Dios también expresa efectos de gracia. A ver, para esto tenemos que entender qué es un sacramento y así llegamos a una comprensión mejor del sacramental, porque el sacramento tiene una gracia eficaz y el sacramental tiene una gracia pero de una forma distinta, y ya lo vamos a entender. Comencemos. Los sacramentos son por definición signos visibles de realidades invisibles que dan una gracia eficazmente. Son signos visibles de realidades invisibles que dan una gracia eficazmente. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier persona que recibe un sacramento recibe la gracia del sacramento, independientemente de factores externos o exteriores, a menos que la persona no lo quiera. Ahí es otra cosa, ¿no?
pero normalmente si la persona lo quiere y se realiza todo lo necesario para el sacramento, la persona lo recibe convenientemente, ¿sí? Y dice que es un signo visible de una realidad invisible. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es la realidad visible? Es el agua. Pero ¿cuál es la realidad invisible? La realidad invisible es lo que no vemos. La realidad visible es el agua que está derramándose. Entonces es un signo solamente, es decir, que tiene un significado superior. Y ese significado está oculto a nuestros ojos, pero es real. ¿Y cuál es este efecto que tiene? Es el convertirnos en hijos de Dios, el realmente regenerarnos, recrearnos internamente. Esto, por ejemplo, en cuanto al bautismo. Si vamos a otro sacramento, como por ejemplo el de la Eucaristía, ¿qué sucede allí? Allí vemos signos visibles. ¿Cuáles son los signos visibles? Por ejemplo, es el pan y es el vino. Pero hay una realidad invisible, y esa realidad invisible es que realmente está Jesucristo, no simbólicamente, sino realmente presente en medio de estas apariencias. Es lo que se llama la transubstanciación. Significa que la substancia de Jesucristo, es decir, su ser mismo, ¿no? Está allí realmente en la sustancia del pan y del vino. Está realmente presente allí Jesucristo. Repito, no como un signo, no como una señal, no como un símbolo, sino que está realmente allí. Por eso, cuando comulgamos un pan consagrado en una iglesia católica por un sacerdote católico, entonces estamos recibiendo realmente al mismísimo Dios, al mismísimo Jesucristo. Allí se entiende entonces esta doble realidad. Por un lado, la que es significativa, que es el signo visible, pero de una realidad que no vemos, que está oculta, pero que es real, que es lo que está realmente allí efectuado, lo que está allí realizado. Así también, por ejemplo, en otro sacramento, ahora pienso, por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos, la realidad visible es entonces este aceite, este óleo. Y la realidad invisible es lo que no vemos otra vez y que es el perdón de los pecados de esta persona que estaba enferma. Y también este consuelo interior, ya sea para disponerlo para la muerte o también para disponerlo para su recuperación. Entonces nos damos cuenta que los sacramentos tienen dos estadios o dos esferas. La una que es el símbolo visible y por otro lado está la realidad invisible. Por ello, la definición de sacramentos, ¿cuál era? Era era signos visibles de realidades invisibles que tienen eficacias inmediatas por el sacramento que se recibe. Entonces, ¿cuál es la distinción con los sacramentales? Sabemos que los sacramentos son 7, pero ¿cuál es la distinción? Los sacramentales, en cambio, son signos sagrados con los que, escuchen bien, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Vamos a ir de a poco dando una explicación a ese concepto. Entonces, los sacramentales son signos sagrados, igual. Entonces, hay algo exterior, algo material, algo visible. Por ejemplo, podemos mencionar ahora un rosario, ¿no? Por ejemplo, cuando está bendito. Podemos mencionar, inclusive, un sacramental es las exequias, es decir, cuando se va y se entierra a un hermano difunto. Un sacramental inclusive es un exorcismo también, ¿no? Un sacramental es toda bendición que se da a personas, a cosas, a lugares también, e inclusive no de la misma manera, pero ahí habría que hacer una distinción. También últimamente, no sé si han visto por medio del Internet que una vez al año el Papa, desde Benedicto XVI, según entiendo, también el Papa Francisco, dan la bendición a animales, ¿no? Entonces, habría que hacer ahí una pequeña distinción que ya vamos a hacerla más adelante, si es que lo recuerdo, ¿no? Y es que hay sacramentales y cada sacramental, si bien es cierto, expresa una necesidad del hombre de recibir bendición, protección y auxilio de Dios, tiene ciertas delimitaciones o tiene ciertos usos, digamos así, ¿no? Entonces ya vamos a ver esto un poco más adelante.
Lo primero que nos interesa es que son signos sagrados. Hay realidad visible. Y dice que está imitando de alguna manera los sacramentos. ¿Por qué? Porque tiene también efectos que no podemos ver, sobre todo espirituales. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis quizá un poquito largo, y esto es importante. Y es que hay muchas personas que a veces utilizan los sacramentales como si fuesen cuestiones supersticiosas, como si estuviera envuelto en esoterismo o en una cuestión hasta inclusive mágica o de amuletos. La Iglesia Católica, digamos así frontalmente, condena y prohíbe que cualquier católico use, por ejemplo, amuletos o que esté involucrado con cualquier forma de expresión esotérica y mágica. Con lo cual, si alguien tiene un sacramental, como puede ser lo más popular, un rosario o un crucifijo, y piensa que esto va a tener un efecto en sí mismo, en la persona, solamente por tenerlo como si fuera algo mágico, entonces ahí hay un error tremendísimo. ¿Por qué? Porque los sacramentales, dice, expresan efectos sobre todo espirituales. Y si es espiritual, significa que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Por ello, los sacramentales solamente tienen efecto, escuchen bien esto, solamente tienen efecto y preparan nuestro ser para recibir la gracia de Dios, solamente tienen efecto en tanto y en cuanto la persona esté realmente con un corazón dispuesto a recibir ese sacramental, y también depende de la persona que da el sacramental, es decir, de la oración, por ejemplo, del sacerdote o del sacerdote en su grado, digamos, entre comillas, grado de santidad o de maldad. Si más santo el sacerdote, entonces también el sacramental va a depender del sacerdote. Esto no ocurre con el sacramento. El sacramento, independientemente de quien sea, es eficaz. Si el sacerdote inclusive está en pecado mortal y celebra la misa, allí se da realmente esta consagración. Si el sacerdote anda mal con su vida y celebra un bautismo, la eficacia del sacramento se da ni más ni menos, se da totalmente. En el caso de los sacramentales, en cambio, sí depende de la persona que lo da y depende de la persona que lo recibe. ¿Y de por qué depende? Porque es un acto espiritual. Espiritual en tanto que la persona que da tiene que estar en gracia de Dios y tiene que interceder por la persona que lo recibe, o también por el objeto que lo recibe o el lugar que lo recibe, y también quien lo recibe. En el caso de que sea una persona, si recibe, por ejemplo, un sacramental de una bendición para la persona, por ejemplo, el sacerdote le bendice, cuando salimos de la misa, a los padrecitos nos dicen: padrecitos, bendígame a mí, bendígame a mi hijo, y uno bendice. Cuando recibe este sacramental, entonces la persona tiene que estar realmente con el corazón dispuesto a conversión, a aceptar la gracia, a dejar el pecado, porque si no, esto merma muchísimo el efecto, digamos así, espiritual del sacramental. Y digo, se distingue mucho de las cuestiones supersticiosas y mágicas, porque las cosas mágicas y supersticiosas también supuestamente solamente por el hecho de tener tiene un efecto. Tengo el amuleto, tengo aquí un cuarzo, ¿no? O tengo aquí un símbolo que supuestamente impide las malas vibras. Si uno utiliza esto, que es un amuleto, algo mágico, o sea, no implica un cambio de corazón para nada. Es pura magia. Inclusive esto puede ser una puerta, claro está, para que el mismísimo demonio comience a actuar en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la persona no ha hecho un cambio de corazón y está haciendo un acto de fe. Y ese es el punto crucial, ¿no? No solamente que yo llevo y no pasa nada, es que si yo me pongo un cuarzo, si yo me pongo un amuleto o me pongo una manilla que supuestamente me va a librar de las malas energías o de las enfermedades y de tantas cosas, si yo me pongo esto con ese pensamiento de que solamente por ponérmelo ya tiene un efecto, y además no es nada católico, es algo que me han dicho que por ahí venden, que por aquí, y a veces en las afueras de las iglesias también están por ahí vendiendo unas especies de pirámides o cosas raras con ojos, arroz, con granitos, estrellitas, tanta cosa. Si la persona lo usa y piensa que por eso, solamente por tenerlo, va a recibir como una protección y todo eso de acá, ya hace un acto de fe en algo que no tiene sentido, que no es católico y que no implica, como hemos dicho antes, una cuestión espiritual, sino que es solamente de superstición.
Y si es de superstición, por el acto de fe que se da en esa cosa, y aquí llámense también el huevo y la sábila, la penca de sábila, la herradura en la casa y tantas otras cosas, la posición de los muebles, los colores y los aromas que a veces utilizan. Esto de aquí nos abre, repito, una puerta para el mismísimo infierno a nuestra casa y a nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un acto de fe sin sentido. ¿Por qué? No hay iglesia, como decía antes, Cristo, iglesia y entonces sacramentos y los medios de salvación. Como no hay nada de esto, solamente hay una cosa que me dijeron que hay por ahí, no hay iglesia, tampoco hay Cristo, porque Cristo no ha instituido eso, Cristo no ha dejado eso y tampoco la iglesia lo ha determinado. Con lo cual, esta persona, desligándose de la iglesia, desligándose de Cristo, hace un acto de fe y entonces se abren estas puertas para cosas horribles, ¿no? En concreto, para el mismo demonio. Entonces, cerrando el paréntesis, podemos decir que si los sacramentales son signos sagrados con los que imitando de alguna manera a los sacramentos expresan efectos sobre todo espirituales, necesariamente tenemos que estar vinculados a la iglesia. Por ello, estos efectos espirituales son obtenidos por la intercesión de la iglesia. Son obtenidos por la intercesión de la iglesia. Es decir, que uno tiene que estar en comunión con la iglesia para recibir. Por ejemplo, si una persona apostata o es excomulgada de la iglesia y dice yo ya no quiero ser católico y nada, esa persona tiene que ir donde el obispo, pedir que se le borre del libro del bautismo, ¿no? Para que ya no sea cristiana ni católica, y el obispo o la persona encargada tiene que decirle, cuando te mueras, ningún sacerdote católico va a celebrar un funeral y no vas a ser enterrada o enterrado en un lugar católico. Y si la persona sabe esto, tiene que afrontar las consecuencias. ¿Por qué? Porque al excluirse de la iglesia, entonces ya no puede, no solamente no recibir los sacramentos, sino también no puede recibir los sacramentales, ¿no? Al hacer ella, esta persona, este acto total de exclusión, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay otras personas que a veces no son católicas, que inclusive son hasta un poco ateas y aquí y acá, pero en algún momento le dicen al Padre, Padre, bendígame, ¿no? El Padre le puede bendecir, puede dar este sacramental, pero ahí viene la distinción. Como les decía antes, hay distinciones según las personas que reciben, según también a quienes se da la bendición o a quién se da el sacramental. Entonces, en este caso se puede bendecir, pero la otra persona tiene una especie de apertura a la iglesia, porque está como diciendo, a ver, deme, y está como en un proceso de acercamiento, con lo cual en esa situación se puede dar el sacramento y sin embargo también tiene una eficacia distinta, porque quizá la persona ni siquiera es bautizada, quizá la persona ni siquiera está en gracia de Dios, con lo cual el efecto solamente lo sabe Dios, va a ser obviamente distinto, ¿no? Pero también se puede dar. Entonces, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida por medio de los sacramentales. Entonces, para acabar con la distinción entre el sacramento y el sacramental, los seres humanos, los cristianos, se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos por medio del bautismo, la Eucaristía, la confesión, que es como los más digamos, mencionados. Bautismo, todos somos bautizados. La confesión es lo que más deberíamos hacer muy frecuentemente, quizá mensualmente, y la Eucaristía que recibimos todos los domingos o a veces que celebramos durante toda la semana. Y luego están los otros sacramentos, la de la confirmación que robustece nuestro bautismo, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, que son sacramentos de misión, y por último también el sacramento de la unción de los enfermos, que sobre todo lo recibimos cuando tenemos una enfermedad grave, ¿no? Entonces, todos esos sacramentos nos dan efectos, digamos, principales para nuestra vida. Pero luego también hay otros sacramentales, que son los que he mencionado, que se disponen para diferentes circunstancias, en cambio, de nuestra vida. ¿Se entiende esto? El primero es un efecto principal para toda nuestra vida. Y los otros, los sacramentales, en cambio, para diferentes etapas de nuestras vidas o de nuestras circunstancias vitales. Con lo cual, por ejemplo, cuando una persona
está necesitada de una oración de sanación, se puede dar un sacramental. Cuando una persona está necesitada de una liberación, se puede dar un sacramental. Cuando una persona, por ejemplo, va a bendecir su casa porque se ha cambiado y va a comenzar una nueva vida allí con una familia, pues entonces un sacramental. O si es que una persona tiene un negocio y quiere que se lo bendiga, entonces entendemos. O quizá voy a comenzar a rezar el rosario o una consagración a la Virgen María y entonces quiero que me bendigan este rosario o este crucifijo. Entonces, en diferentes circunstancias de nuestras vidas se van dando estos sacramentales que van santificando esos momentos y circunstancias de nuestra vida. Por eso nunca nos cansemos de acudir a los sacramentales, porque ayudan a santificar estas etapas, estos momentos, los cuales nosotros tenemos en nuestras diferentes circunstancias vitales, ¿no? Dicho esto, tenemos ya una amplia, digamos, visión de lo que es el sacramento, el sacramental. Ahora, como complementario, yo quisiera decirles cuáles son las diferentes o diversas formas de sacramentales, para que lo tengan quizá en mente y digan, yo sabía esto, o quizá, ese no sabía, no conocía de ese sacramental. Entonces, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones. Como he dicho antes, por ejemplo, de personas, también se pueden bendecir la mesa, o las mesas, los objetos y los lugares. Entre eso también pueden poner entre paréntesis hasta animales, ¿no? Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Otra vez, por medio de Cristo. Y hay que decir algo importante. Los sacramentales no han sido instituidos por Cristo. Los sacramentos sí. Los sacramentales no. ¿Quiénes han instituido los sacramentales? Los sacramentales han sido elaborados o dados a los fieles cristianos por medio de la iglesia. La iglesia ha sido la que ha dado estos auxilios a sus hijos. Otra distinción entonces está en que el sacramento es instituido por Cristo y los sacramentales, en cambio, son dados por medio de la iglesia a los fieles cristianos. Por ello, ustedes no van a encontrar, digamos, de una manera así total, todos los sacramentales en la Biblia. No van a estar. Se puede por ahí sacar, obviamente, el sacramental de la bendición, por supuesto que sí. El sacramental, yo que sé, de la liberación, por supuesto que sí. Pero ya el hecho de todos los sacramentales, por ejemplo, la bendición de una casa o de un negocio o inclusive de un rosario, eso no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque han sido dados por medio de la iglesia. Es la iglesia la que ha determinado cuáles son sacramentales, ¿no? Por ello decía que hemos recibido la gracia capital, que es Cristo, por medio de su esposa, que es la iglesia. Por eso es importantísima la Iglesia Católica para entender también los sacramentales y los medios que Cristo, que Dios ha determinado para nuestra salvación, que en primera instancia hemos dicho son los sacramentos, y los sacramentales ayudan a santificar las diferentes etapas de nuestra vida. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Entonces normalmente se menciona a Cristo o a la Trinidad y se hace el gesto de la cruz para realizar la bendición. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Por ejemplo, yo les decía que había ciertas distinciones y por ello aquí hay esta, es de la permanencia. Unos son de manera total, que ya no se cambia. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Por ejemplo, consagrar personas a Dios cuando alguien hace un voto perpetuo. Este es un sacramental, ¿no? O reservar para el uso litúrgico objetos. Por ejemplo, una casulla. Por ejemplo, una patena. Se los bendice y se los consagra entonces para el uso exclusivo de las cosas de Dios. O también lugares. Cuando se bendice, por ejemplo, una casa o se bendice, por ejemplo, una capilla que va a ser una capilla para la adoración al Santísimo o inclusive un mismo templo, una misma iglesia, ¿no?
Entre las que están destinadas a personas, por ejemplo, em, la consagración o la bendición de un abad. ¿Saben lo que es un abad o una abadesa? Es normalmente quien dirige un monasterio. Entonces, si es masculino es un abad, si es femenino es una abadesa. Y ellos dirigen el monasterio. Entonces, a ellos se los bendice. Se los bendice, reciben el sacramental de la bendición y de alguna manera entonces están destinados a este ministerio del servicio como padres o como madres espirituales. O también la consagración de vírgenes. Dentro de las diócesis a veces hay mujeres que se dan por completo al servicio de Dios y sobre todo a la oración, entregándose al Señor, no en la vida religiosa, sino solamente como vírgenes, y entonces también reciben una bendición. Y eso también se llama consagración, pero es por medio del sacramental una bendición que las consagra. O el rito de la profesión religiosa que les había dicho de los votos perpetuos, o también cuando son temporales. Y la bendición para ciertos ministerios de la iglesia. Por ejemplo, hay una bendición para los catequistas, por ejemplo, que últimamente ya se ha elevado a ministerio. Y han escuchado que ahora el Papa Francisco ha determinado que los catequistas reciban ya no solamente la bendición, sino ahora el ministerio instituido del catequista. Con esto también el de acólito y también el de lector, ¿no? Pero también uno puede recibir una bendición, por ejemplo, cuando el sacerdote bendice a todo el ministerio de música. Ellos se dedican a un ministerio y han recibido también la bendición. Ellos no son instituidos, solamente son bendecidos por medio del sacramental. Ya hemos mencionado, por ejemplo, también los ornamentos, los vasos sagrados, las campanas, todo lo que está destinado a el uso litúrgico, pues por supuesto también esto se bendice y esto es un sacramental. Bueno, otro, digamos, llamativo es el exorcismo, que también se puede realizar, es un sacramental, normalmente lo realiza un sacerdote destinado por diócesis, algunas diócesis tienen quizá un par, normalmente tienen uno, y lamentablemente muchas otras no tienen ninguno, y qué lamentable. Debería tener cada diócesis por lo menos un sacerdote destinado al ministerio del exorcismo. Y el sacerdote está aprobado por el obispo y solamente él puede realizar exorcismos en toda esta jurisdicción. Solamente él. Y luego normalmente se hace con un grupo de personas que le ayuden, que oren sobre todo y que también en los momentos del ejercicio del ministerio del exorcistado puedan colaborar. Existe un exorcismo que es simple, que se da en el bautismo. Lamentablemente muchos sacerdotes han dejado de hacerlo, pero es necesario y pienso que se debería como promocionar más que en el momento del bautismo se haga el rito del exorcismo. Es un rito simple, sencillo, con el cual se unge al bautizando en el pecho antes de recibir el sacramento, ¿no? Se le unge y se pone en el pecho pidiéndole a Dios que lo libere de cualquier cosa mala que pueda haber pasado, ¿no? Quizá por pecados transgeneracionales, quizá por cuestión de personas que han hecho algo malo en la casa, inclusive desde la misma concepción, sus 9 meses en el vientre de la madre, ¿qué no habrá hecho la mamá? Quizá pecados mortales y quizá por ahí ha hecho alguna cosa que no debía, con cuestiones espirituales, esotéricas. Entonces, la iglesia, viendo esto, también da el sacramento, dentro del sacramento del bautismo, el sacramental del exorcismo simple. Y luego está el exorcismo solemne mayor. Ese es el que da también solamente el único exorcista o quizá dos en una diócesis y lo hace también por medio de la iglesia. No es solamente ir ahí y comenzar a zarandear al poseso, no es solamente ir ahí y comenzar a hablar, sino que hay toda una liturgia del sacramento del exorcismo. Y el sacerdote debe realizar este exorcismo según manda la iglesia para no distanciarse otra vez de lo que la iglesia nos ha dado, porque a veces hay por allí algún que otro exorcista superhéroe, ¿no? Que entonces dice, yo no necesito de nada de eso, tráigamelo aquí y yo comienzo, ¿no? Y así. Hay que también tener cierto tino y por eso es que el sacerdote exorcista, el que está
ha probado, él sabe que tiene que hacerlo, porque acude a la intercesión de toda la iglesia. En cambio, el otro a veces dice, bueno, yo solamente hago supuestamente liberaciones y hago oraciones, que nadie se entere por aquí, por acá, y a veces en grupitos, aquí y acá. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se está entonces poniendo al margen de la iglesia y es la persona solamente que está haciendo esto que muchas veces ni siquiera tiene efecto o a veces tiene el efecto de ocultamiento, es decir, que el poseso lo que hace es no ser liberado, no ser exorcizado, sino que el demonio más bien valiéndose de esta mala conciencia del sacerdote porque sabe que no debería hacerlo, lo que hace es ocultarse y ahí permanece quietito porque la mayor artimaña del demonio es siempre hacer pensar que no está, ¿no? Y si ya no está, pues ya no vamos a hacer nada, ya está liberado, siga, siga nomás. Pero quizá está realmente. Y por el poder de la iglesia, en cambio, esto es mucho más eficaz. Y por ello, la disposición que tiene la iglesia, ¿no? En este tema. Bueno, hay otras formas de, digamos, de recibir sacramentales, inclusive de manera privada, familiar, ¿no? Pero que siempre está unido a la iglesia. Y es cuando los padres bendicen a sus hijos, por ejemplo, ¿no? O cuando los padres bendicen la mesa. O cuando hacen la señal de la cruz, inclusive uno mismo, ¿no? Diciéndole al Señor que le bendiga al Señor. Porque nosotros hemos sido bendecidos en Cristo. Y luego hemos sido llamados a ser una bendición para los demás. Y nuestros labios se han hecho entonces para bendecir. Con lo cual, también los laicos pueden bendecir, no solamente los sacerdotes o los consagrados, sino también los laicos. Pero otra vez hay una distinción de qué sacramentales pueden realizar. Inclusive hay sacramentos que son propios del sacerdote, pero que también los laicos podrían realizarlo. Sacramentales dije, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sacramental de las exequias también puede realizar un laico en algún momento de emergencia, un laico puede enterrar a un muerto, ¿no? Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Bien, pienso que vamos llegando prácticamente al final. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, pueden ya ir anotándolas para ahora que en breve voy a terminar, ¿no? Solamente para decirles lo siguiente. En cuanto a las características de los sacramentales, solamente esto, para retomar y quizá allí ustedes poder anotarlo, ¿no? Los sacramentales, como decíamos antes, han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de los miembros del cuerpo de Cristo. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, por ejemplo, culturales o históricas, de que hay sacramentales en ciertas épocas o en ciertos tiempos del año. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de algo que se da en el tiempo de Adviento, que es la corona de Adviento. Entonces también esta corona es bendecida y constitúyese también un sacramental. O por ejemplo, también velas. Por ejemplo, el 2 de febrero es la fiesta de las Candelarias y se bendicen las velitas. Y esas velitas también quedan como sacramentales. O por ejemplo, el Domingo de Ramos, también los ramitos. O inclusive también el cirio pascual, que también es un sacramental, que se bendice en la vigilia pascual. O si es que uno lleva a la iglesia agua o lleva velas, también se presta esto para los sacramentales. Ahora, una cosa importante, a veces suelen llevar sal o suelen llevar aceite. Eso también hay que tener cuidado. La sal, según el rito de la Iglesia Católica, se da normalmente para el exorcismo, ¿no? Se bendice para exorcizarla y luego utilizarla normalmente en el rito del exorcismo, que hay también un momento para hacerlo. Y a veces los fieles laicos han tomado ya la costumbre de llevar sal para que la bendiga el Padre y entonces ponerle, sobre todo a las mujeres, en la comida para que el marido se tome la sal bendita y entonces ahí se transforme, ¿no? Esto no sucede así, hay que tener también cuidado, ¿no? Esto luego también está rozando con la superstición. No es que hago que se bendiga, llevo a mi casa y le pongo ahí para que mi esposo
se convierta. Hay que tener cuidado. Decíamos que los sacramentales necesitan ¿de qué? De quien da y de quien lo recibe. Y si la persona no está dispuesta, pues entonces no sirve para nada. Hay que tener eso en cuenta. Si la persona en cambio lo sabe y tú le dices, esposo mío, voy a poner sal bendita ahí para que tú recibas y te conviertas, pues quizá ahí tiene un efecto. Pero ¿para qué meter la sal bendecida con el ajo? ¿Entienden? ¿Para qué meter la sal bendecida con una cebolla? Entonces lo más práctico sería entonces que si se va a utilizar la sal, lo que se hace normalmente en la Iglesia Católica es que se mezcla con agua y se rocía. Entonces si es que la persona lo recibe así, pues muy bien, tiene efecto la sal, ¿no? Y no es solamente entonces voy a combinar ahí como cuando a veces uno pone, yo qué sé, veneno en la comida para que ahí tenga un efecto en la persona. Hay que tener mucho cuidado. Los sacramentales también dependen de la persona que lo recibe. Dígase lo mismo del aceite, ¿no? Entonces, tienen que ser algo muy frontal, sabido, de conocimiento. Y si está bendecido, pues hay que tener cuidado. ¿Para qué mezclarlo con arroz? ¿No? Imagínense, aceite bendito y entonces se lo pone en el arroz, ¿no? Para que la otra persona luego, inclusive sin saberlo, y se esté tomando algo bendecido y que la persona no va, en la persona no va a tener ningún efecto, repito, porque la persona no sabe de eso. Y tiene que saber si es que realmente quiere recibir el efecto, la disposición de, de lo que da el sacramental, ¿no? Entonces esto es también importantísimo. Listo, pienso que esto es lo más genérico de el tema. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerlo. Yo hasta aquí pienso que he dicho lo suficiente. Padre, una pregunta breve y muy interesante el tema, de verdad. Creo que se ampliaría muchísimo más tiempo en esto, pero hay que respetar también, ¿no?, el tiempo de los hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer en el caso de haber abierto la puerta al demonio, ya sea, como usted mismo indicaba, por hechicería o cosas que se hizo? ¿Qué se debería hacer en este caso para una familia o la persona que ya lo abrió? Ya, lo primero que hay que hacer es intentar que ellos estén en gracia de Dios. Entonces, lo primero, confesión. Eso es lo que siempre recomendamos, ¿no? Entonces, la parte sacramental, lo que hemos dicho antes, ¿no? Misa, sacramentos y oración. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es ponerse en comunión con la iglesia para recibir los efectos de la gracia. Y esto, primero la confesión como sacramento, luego si es posible que la persona asista a misa y si es que es posible, y siempre es posible, por supuesto, que comiencen a vivir una vida de oración en la casa. Por ejemplo, el rosario o rezar el Vía Crucis o celebrar una novena. Eso es lo más básico como algo que debería hacer la familia. Luego ya viene el llamado al sacerdote, ¿no? Uno le dice que por favor venga a esta situación, entonces el sacerdote va y comienza a determinar qué es lo que hay. Si es que hay aquí quizá una infestación demoníaca, si hay una opresión demoníaca o si es que hay realmente una posesión demoníaca. Entonces, cuando el sacerdote determina esto, sabe cómo actuar. Si hace solamente una oración, si hace luego una oración de liberación o si hace el acto ya del exorcismo, ¿no? Entonces le determina, el sacerdote sabe cómo hacerlo, entonces va allí ya, digamos, analizando para luego determinar su proceder. Padre, Esto entonces es lo que normalmente se debería hacer. Y si es que hay todavía algún nexo con lo que causó esta intromisión del demonio, entonces hay que definitivamente alejarse, hay que votar, o si no se sabe qué hacer con eso, si es algún objeto, algún amuleto, darlo al sacerdote, él sabe lo que tiene que hacer. O si es que tiene que ver con alguna persona, alguna bruja, algún chamán, alguna cosa rara por ahí, pues entonces también cortar toda relación con esa persona, ¿no?